Buenas tardes, queridos hermanos, queridos amigos. Un verdadero placer el volver a reencontrarnos a través de este medio después de una semana. Y en la voluntad del Señor, pues hoy vamos a iniciar un nuevo tiempo de estudio, confiando en que va a ser usado por Él, por el Señor, tanto para la capacitación y la edificación de cada uno de sus hijos, como por su gracia, para que su palabra sea usada para traer a salvación. Sabemos que como hijos de Dios es a través de su palabra que nos relacionamos con Él al conocerla y al vivirla en obediencia como una muestra de nuestro sincero amor por Dios. Y es viviendo su palabra que la luz de Dios en nosotros brilla delante de los hombres para testimonio y gloria de Él. Así que eso es lo que deseamos en la voluntad del Señor a partir de estos próximos días, de estas próximas semanas en los que iremos compartiendo de la palabra. Que el testimonio de Dios a través de la palabra vivida en nuestras vidas sirva y alcance a los hombres que nos rodean. Señor y Padre Celestial, queremos ponernos delante de ti en este tiempo, Señor, para que tú uses tu palabra, Padre Celestial, que vamos a estudiar, para que a través de ella, Señor, edifiques nuestras vidas y también, Señor, para que en tu gracia y misericordia sigas usándola con poder para salvación. Padre, queremos amarte cada día y queremos hacerlo, Señor, viviendo en obediencia la palabra que tú nos has dejado. Esta palabra que estudiamos y por la cual te rogamos que nos des sabiduría y discernimiento por medio de tu Santo Espíritu para entender la verdad y que esa verdad, Señor, la vivamos por amor de tu nombre. Lo ponemos todo en tus manos y te damos las gracias en Cristo Jesús. Amén, Señor. Miren, hace ya unos cuantos meses, a través del grupo de oración que tenemos en el WhatsApp de la iglesia, comenzamos a compartir acerca de la primera carta que el apóstol Pablo escribió a los hermanos de Tesalónica. Y sin lugar a dudas hemos considerado que sería bueno y también de edificación para otros que nos puedan ver a través de este medio, el poder compartirlo a través de él. Y esta primera carta que el apóstol Pablo escribió a los tesalonicenses nos muestran el crecimiento espiritual de una iglesia modelo, una iglesia que vive según el modelo de Cristo y a la luz de su regreso inminente. La verdad es que parece que hoy en día hablar de una iglesia modelo nos puede sonar un poco o quizás un mucho pretencioso, ¿verdad? Hay personas que no hablan de iglesia modelo, sino que parece ser que el ser mediocre es sinónimo de una verdadera espiritualidad. Sin embargo, el apóstol Pablo en esta carta a los tesalonicenses, él les motiva a que sean una iglesia modelo. Pero miren, no les va a motivar a ser una iglesia modelo por quienes son ellos en sí mismos, sino por quien es Cristo y por quienes son ellos en Cristo. Por lo tanto, como veremos, una iglesia modelo es aquella que es motivada a ser y a existir según Cristo, imitando todo su ejemplo. Nosotros esperamos en el Señor que Él nos ayude para que también nosotros seamos como la iglesia de Tesalónica, una iglesia modelo, una iglesia motivada a ser y a existir imitando el ejemplo de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Quiero invitarles a que me acompañen y podamos leer el primer capítulo de esta primera carta de Pablo a Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Y dice así la palabra del Señor. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia a vosotros y paz. Siempre damos gracias a Dios por todos vosotros, haciendo mención de vosotros en nuestras oraciones, teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre vuestra obra de fe, vuestro trabajo de amor
y la firmeza de vuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo, sabiendo, hermanos amados de Dios, su elección de vosotros. Pues nuestro Evangelio no vino a vosotros solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo y con plena convicción, como sabéis qué clase de personas demostramos ser entre vosotros por amor a vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra, en medio de mucha tribulación, con el gozo del Espíritu Santo, de manera que llegasteis a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya. Porque saliendo de vosotros, la palabra del Señor ha resonado, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también por todas partes vuestra fe en Dios se ha divulgado, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de vosotros, y de cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Miren, en este capítulo, el apóstol Pablo nos enseña diferentes aspectos que vamos a ver en esta tarde. En primer lugar, encontramos lo que es la naturaleza divina de la iglesia modelo de Cristo. En los versículos 1 y 2 leemos: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia a vosotros y paz. Fe y ejemplo de los tesalonicenses. Dice: siempre damos gracias a Dios por todos vosotros, haciendo mención de vosotros en nuestras oraciones. Miren, una iglesia local, una congregación local, solo comenzará a ser una iglesia modelo de Cristo cuando realmente sea completamente consciente de su unidad vital y de su dependencia total de Dios Padre y de Jesucristo. Y es que el cristiano es cristiano porque hay una unidad espiritual indivisible entre Cristo y los suyos. Así podemos leer en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo he sido crucificado, y ya no vivo yo, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y en Colosenses capítulo 3, versículo 3 leemos: porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Así, por lo tanto, como Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo viven en cada creyente de la iglesia local, el creyente vive en ellos, compartiendo la vida eterna y divina. Por lo tanto, nosotros tenemos que orar para que como iglesia de Cristo seamos un modelo de vivir a la luz de la realidad de que Cristo está en cada uno de nosotros y que cada uno de nosotros está en Cristo. En segundo lugar, vemos cuál es la evidencia de la obra divina en esa iglesia modelo de Cristo. Y podemos ver en el versículo 3 que dice la palabra: teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre vuestra obra de fe, vuestro trabajo de amor y la firmeza de vuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Miren, la evidencia de ser una iglesia modelo de Cristo es, por un lado, una vida personal y eclesial vivida en fe. Esto pone de relieve, por lo tanto, una total dependencia y confianza en Dios y también de su obra en la iglesia y por medio de ella. Pero por otro lado, también el trabajo en amor de los hermanos los unos para con los otros. Es algo que también pone de relieve, ¿verdad?, lo que somos en Cristo. Y por último, también la esperanza constante del regreso de Cristo. Así que también nosotros debemos de orar
orar para que como iglesia de Cristo seamos un modelo de dependencia y confianza en la obra que Dios está realizando en la iglesia. Y debemos de hacerlo trabajando con excelencia según los dones que Él nos ha dado por medio de su Espíritu Santo. Hacerlo en amor los unos para con los otros, animándonos, exhortándonos y sobre todo, no conforme, como dice la palabra, a los rudimentos del mundo, sino conforme al regreso de nuestro Señor Jesucristo. Otro aspecto importante que podemos ver y que Pablo nos muestra en este pasaje es cuál es la condición espiritual de una iglesia modelo de Cristo. Dice Tesalonicenses 1:4, sabiendo, hermanos amados de Dios, su elección de vosotros. Miren, tristemente hablar de la elección divina para salvación, sabemos que ha sido durante muchos siglos un motivo de disputa entre hermanos. Unos afirman que es injusta, otros que es un pensamiento orgulloso de los que la creen. Pero miren, el correcto entendimiento bíblico de saberse elegido por Dios para salvación, a pesar de que sabemos que no nos lo merecemos por nuestra condición perversa, sin embargo, este conocimiento, este correcto entendimiento bíblico orientará correctamente la condición espiritual de una iglesia. Y es que la elección divina, como sabemos, nunca va a exaltar al creyente. Todo lo contrario, siempre le humilla. No es injusta, porque nunca va a poner el valor sobre el elegido, sino sobre Él, sobre Dios, que es quien elige. Porque es Dios quien ha elegido sin tener que hacerlo, y ha elegido a quienes nunca lo han merecido. Pablo sabía de la elección divina de estos hermanos de la iglesia de Tesalónica, y por eso él se los recuerda, y se dirige a ellos como amados de Dios. Por lo tanto, queridos hermanos, la condición espiritual de una iglesia modelo es aquella que se humilla ante Dios y le honra, sirviéndole de todo corazón porque se sabe amada por Dios para salvación, aunque no lo merezca. ¿Cómo? ¿Cómo es esta obra divina en una iglesia modelo de Cristo? En los versículos del 5 al 10 podemos leer: Pues nuestro Evangelio no vino a vosotros solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo y con plena convicción. Como sabéis, qué clase de personas demostramos ser entre vosotros por amor a vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación, con el gozo del Espíritu Santo, de manera que llegasteis a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya. Porque saliendo de vosotros la palabra del Señor ha resonado, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también por todas partes vuestra fe en Dios se ha divulgado, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de vosotros, y de cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Miren, el Señor Jesucristo, como sabemos, afirmó que Él edificaría su iglesia. Dice Mateo 16:18 que el Señor dijo: yo edificaré mi iglesia. Y en estos versículos vemos como Pablo expone la obra eficaz de Cristo en una iglesia modelo y cómo lo hace el Señor Jesucristo por medio de su Espíritu Santo. Primero, vemos que el Espíritu Santo obra eficazmente en la vida de los creyentes a través del Evangelio que es predicado y trae, como hemos visto, certeza de salvación. También el Espíritu Santo obra eficazmente en la vida de los creyentes, haciendo que estos no solamente sean oidores, sino que sean imitadores eficaces de Cristo. También el Espíritu Santo obra eficazmente en la vida de los creyentes, trayendo gozo
en medio del sufrimiento y las dificultades. A su vez también el Espíritu Santo obra eficazmente haciendo de los creyentes ejemplos hacia aquellos que nos rodean por medio de nuestras vidas y de nuestras conductas, que como decíamos al principio, son vidas que se rigen y dirigen por medio de la palabra de Dios. También el Espíritu Santo obra eficazmente haciendo de los creyentes mensajeros fieles de este Evangelio de Cristo y de la fe en Dios. Un Evangelio que, como sabemos, tiene poder para salvación. También el Espíritu Santo obra eficazmente, haciendo que los creyentes confiemos solo en Dios, y que rompamos con todo aquello en lo que hemos confiado en el pasado. Y por último, también el Espíritu Santo obra eficazmente, haciendo que todos los creyentes depositemos nuestras esperanzas en el regreso de nuestro glorioso y buen y gran Salvador, nuestro Señor Jesucristo, al cual, como dice Pablo, damos toda la gloria. Por lo tanto, queridos hermanos, queridos amigos, como hemos visto hoy, y en la voluntad de nuestro Señor, pues vamos a seguir viendo en las próximas semanas. Tenemos que orar para que por medio de su palabra y por medio en este caso concreto de esta carta que el apóstol Pablo escribe a los hermanos de Tesalónica, podamos ser instruidos para ser una iglesia modelo. Una iglesia modelo que por la gracia y por la misericordia de Dios fuimos escogidos y somos capacitados para que vivamos imitando en todo a aquel que es la cabeza de la iglesia. Esto es su Hijo Jesucristo. Que el Señor nos ayude, hermanos, y que el Señor nos siga guiando para poder aplicar su palabra en obediencia y por amor a Dios en cada una de nuestras vidas. Que el Señor nos cuide y que el Señor nos guarde. Nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana, aquí, a través de este medio. Amén.